Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Como os dije en el anterior vídeo, que por cierto si no lo habéis visto os lo dejo por aquí encima, os iba a contar cuál ha sido mi experiencia en este embarazo y parto de Luca, mi segundo embarazo. Hago este vídeo por varios motivos. El primero es porque, bueno, con mi primer hijo Leo pues ya hice este vídeo donde os hablé un poquito de cómo fue el embarazo, el parto y el posparto. Y el segundo motivo es porque si tú, papá o mamá, me estás viendo porque estás en la misma circunstancia que yo, porque vas a dar a luz a un niño prematuro, porque estás lleno de dudas o no sé, quieres escuchar la experiencia de alguna mamá que ha pasado por lo mismo, pues te abrazo fuerte porque, bueno, a mí también me ocurrió. Hace unas semanas yo también estaba llena de dudas, de miedos, de preocupaciones y, jope, pues si con este vídeo puedes sentirte más comprendido o comprendida y arropado, pues fenomenal. Lo primero que tengo que decir es que este segundo embarazo no se pareció casi nada al de Leo. Tuve muchos síntomas desde el principio, muy intensificados. De hecho, para que os hagáis una idea, estuve con náuseas hasta el momento del parto, literalmente, cuando con Leo, por ejemplo, a partir de la semana 16, esas náuseas se fueron. He estado también más cansada, no sé, digamos que he sentido como los síntomas muy rápidamente, han aparecido como muy rápidamente y también han perdurado más. Eso que dicen de que cada embarazo es un mundo, creéroslo de verdad, porque es que, por ejemplo, en mi experiencia, que por supuesto totalmente subjetiva, no han tenido casi nada que ver el uno con el otro. Y luego ya por todo lo que os voy a contar, que es que lo pienso y digo, madre mía, o sea, no puedo tener un parto normal en ninguno de mis embarazos, Dios mío, que también por otro lado quería hablar de la idealización que tenemos de este momento. Ya sabéis que la maternidad pues muchas veces es dulcificada, se dulcifica, ¿no? Este momento se considera como algo que se tiene que cumplir, sobre todo si eres mujer, y además está como eso, muy dulcificado, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser súper natural. Y está muy bien y ojalá que las mamás tuviésemos experiencias buenas, positivas, pero no siempre es así. Entonces también creo que es muy importante con este tipo de vídeos que hablemos desde la realidad de cada persona, de cada quien, ¿no? Porque, bueno, pues no siempre es una etapa súper feliz, no siempre es una etapa pues eso, dulce, muchas veces es una etapa pues llena de miedos, de preocupaciones, etc. En mi caso la verdad es que todo transcurrió bien, normal, hasta la semana 33 más 4, hasta el dichoso 26 de febrero, que yo creo que me voy a acordar de por vida. De hecho, bueno, ya sabéis que con Leo, si no lo recordáis, pues os lo recuerdo, tuve riesgo alto de preeclampsia, me estuvieron medicando durante unos meses. Pues con este embarazo, por ejemplo, no me pasó, con Luca, ese riesgo no me salió alto, no tuve ningún riesgo y todo iba bien hasta, como os digo, el 26 de febrero, que fue el día que ingresé. Y bueno, voy a contar esto porque creo que también es muy importante que estemos alerta ante cualquier cosa que nos haga pensar que algo no va bien, porque esto fue lo que me ocurrió a mí y la verdad es que estoy contenta al final por haber tomado la decisión de haber ido a urgencias, porque bueno, no sé lo que hubiera pasado si no hubiera ido, que supongo que si no hubiera ido en ese momento hubiera ido horas más tarde o al día siguiente, no me cabe duda. Y como os digo, todo comenzó con un 26 de febrero, yo en mi rutina normal del trabajo, porque yo estuve trabajando pues como con Leo prácticamente hasta el final, porque al trabajar sentada no me dan la baja. Sí que es cierto que notaba alguna que otra contracción, me dolían los ovarios, un poco diferente a las Braxton Hicks, ¿no? Las Braxton Hicks son esas contracciones donde la barriga se te pone dura pero que no son dolorosas, pero esto sí que era como contracciones, pues eso, ¿no? De que me va a bajar la regla, sensación de ardor de ovarios, pero tampoco eran súper intensos. Pero al llegar a casa vi que tenía el Salvaslip un poco manchado. Sobre todo me fijé en que tenía un pequeño goteo de líquido transparente, que fue un poco lo que me hizo saltar la alarma, ¿no? En mi mente, que el líquido fuese transparente, porque yo siempre había escuchado que el líquido amniótico pues es eso, transparente, ¿no? Que cuando alguien rompe aguas el líquido pues es de este color. Yo sabía que no era eso, ni flujo vaginal, tampoco era sangre. Así que lo primero que pensé fue esto, pero aún así dije, bueno, voy a esperar un poquito. Aún así, como os digo, decidí esperar un poquito y de hecho, bueno, pues me fui a hacer una reunión online, estuve haciendo la compra con mi otro hijo, con Leo, y cuando volví, pues me volví a encontrar con ese Salvaslip un poquito más empapado y ahí fue donde
la preocupación me empezó a rondar. De hecho, bueno, yo que soy una persona como muy precavida en ese aspecto, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, ostras, ojo, porque a ver si es que he roto la bolsa o ha pasado algo. Y yo no tengo nada preparado, o sea, fijaos, lo primero que se me pasó por la cabeza es que yo no tenía nada preparado, porque claro, yo estaba de 33 más 4, todavía me queda un montón para dar a luz, supuestamente, y no tenía ni la bolsa del hospital, porque además yo he tenido también esa sensación que todo el mundo te dice, ¿no? De, ¡buah, ya verás con el segundo! Me acuerdo el primer día que volví a ver a la matrona en este segundo embarazo, me decía, tranquila, que este embarazo no te va a llevar ni la mitad de preocupación que te llevó el primero, y os prometo que es así, que yo creo que no es porque no haya tenido preocupación, porque además en este embarazo me he sentido mucho más insegura, miedosa, yo creo que también porque ya una es más consciente de todo lo que implica la maternidad, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes menos tiempo porque trabajas, porque tienes otro hijo y entonces hay muchas cosas que pasan más desapercibidas, ¿no? Entonces no tenía ni siquiera la bolsa del hospital, así que lo primero que se me pasó por la mente fue, ostras, no tengo nada, y dije, quizás esto es una señal y es el momento para que yo ahora mismo, en ese instante me puse a hacer un pequeño neceser con mis cositas de aseo y el pijama y las zapatillas. Y os prometo que fue lo primero que se me pasó por la mente y lo que hice. Y obviamente, a consecuencia de eso, pues ya me rondó la idea, ¿no? De, oye, ¿qué hago? ¿Me acerco a urgencias? ¿No? Entonces, bueno, pues finalmente decidí ir y menos mal, porque además mi gine me lo dijo, menos mal que has venido, Claudia, y estas cosas lo quiero recalcar mucho por si os está pasando lo mismo que a mí, o sea, si os pasó lo mismo que a mí o si os está pasando ahora que estáis viendo el vídeo, ¿no? Que a lo mejor estáis dudosas porque creéis que algo no va bien. Y la gine me dijo esto, me dijo, mira, como consejo te digo que en el embarazo lo mejor es consultarlo, aunque luego sea una chorrada o aunque luego te vuelvas a tu casa en 5 minutos, pero lo mejor siempre es que se consulte. Y os digo esto, pues eso, ¿no? Para que hagáis lo mismo, porque yo en ese momento estuve dudando un montón. De hecho pensé, bueno, pues seguramente no sea nada, pero cogí mi coche y fui, para quedarme más tranquila. También es cierto que se estaba acercando la noche, pensé que luego iba a ser peor tener que ir a urgencias porque pues luego no teníamos con quién dejar a Leo, en fin, por la logística, ¿no? Así que nada, me fui a urgencias, la verdad que me pasaron súper rápido, yo creo que nada, que debía estar 5 minutos en la sala de espera y allí ya me hicieron el test que normalmente te hacen cuando hay alguna pérdida, sobre todo para verificar si es una pérdida de líquido amniótico, que en este caso fue positivo. Y bueno, ahí fue donde empezó todo el proceso, cuando la gine me dijo que era positivo. Tengo que recalcar que tuve mucha suerte de ese día en concreto, encontrarme con esta gine y con estas dos matronas que me atendieron, porque fueron súper cercanas. Pensad que yo me quedé en shock porque mis presagios se cumplieron, aunque por otro lado también tenía la esperanza de que me dijeran que no, pero iba sola también. Me había cogido sola la maleta, estaba sin mi otro hijo, sin mi marido, estaba sola, no había nadie en el hospital conmigo, y recibir esa noticia la verdad es que fue un palo muy duro. Y quiero recalcar eso, todo el vídeo me veréis que voy a recalcar la atención que recibí, porque creo que es fundamental, sobre todo en estos procesos, y seguro que si habéis tenido una experiencia similar, pues pensaréis lo mismo que yo, ¿no? Que fueron en ese caso súper cercanas conmigo, me arroparon un montón, me calmaron, en fin, bueno, la gine me empezó a explicar todo, porque claro, imaginaos, yo me quedé en shock, literal, porque claro, yo lo primero que pensé cuando me dijeron que la bolsa estaba rota fue, Dios mío, voy a dar a luz. ¿Cómo voy a dar a luz a un bebé de 7 meses, de 33 más 4? En fin, súper prematuro, o sea, mi cabeza empezó a funcionar muy rápido, ¿no? Nada, enseguida rápidamente me llevaron a monitores, la gine me explicó todo el proceso, me dijo, mira, Claudia, ahora te tienes que quedar ingresada porque lo más importante es que tú y el bebé estéis bien, que a pesar de que esté la bolsa rota, pues podamos tener unas horas y sobre todo puedas estar controlada para ver si el parto se desencadena o no y ver si podemos asegurar que no tengáis una infección, ¿vale? Entonces en ese momento lo que hicieron fue llevarme a planta, yo por supuesto pues todo esto avisando a mis familiares, ya os podéis imaginar, todo el mundo me disgustó que pa' qué, pues lo que digo, por la logística, para que vinieran a ayudarme al día siguiente, porque yo ya me quedé ingresada 16 días, que ahora mismo lo pienso y digo, madre mía, o sea, me parece imposible que yo haya estado ahí arriba 16 días, pero sí, y no pensé que iban a ser tantos, también os lo digo.
Y bueno, nada, pues es lo que os digo, la gine muy maja me explicó todo el proceso, me dijo que si daba luz pues probablemente tendrían que trasladarme a otro hospital más preparado para tener este tipo de partos tan prematuros, pero que la idea era aguantar a que el bebé pues estuviese un poco más maduro. De hecho, ya esa noche y al día siguiente me pusieron la inyección para que sus pulmones madurasen. Y bueno, lo que me dijeron fue que queríamos, si esto era viernes, llegar al lunes al menos para ver cómo estaba todo y volver a valorar la situación. Normalmente cuando una está con la bolsa rota, lo más importante es evitar que haya una infección, ¿vale? Entonces lo que hacen es chutarte mogollón de antibióticos, que yo los días que estuve allí estuve pero chutada de antibióticos, que yo decía, madre mía, yo no sé si voy a salir de aquí mejor o peor con todo lo que me están metiendo, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Entonces, después de ese shock inicial, quiero recalcar esto porque además fue muy gracioso, porque ahora viéndolo con perspectiva me da la sensación de que he revivido la pandemia, o sea, literal, porque fue eso, ¿no? Como una noticia inesperada en el que te dicen, mira, te tienes que quedar aquí encerrado, tienes que estar aquí en estas circunstancias durante no se sabe cuándo y ya está. Y tu vida se desmorona, y me recordó muchísimo a la pandemia, ¿no? Porque después de esa etapa de shock, mi cabeza como que cambió de chip, ¿no? Y dije, venga, pues ya está, me tengo que quedar aquí, es lo que hay, Claudia, ármate de valor. Y bueno, llamé a mis familiares, les dije que me trajeran el ordenador, de hecho me puse a hacer llamadas del trabajo. Bueno, hubo un par de días que estuve súper activa y muy fuerte, entre comillas, ahora os explico también, ¿no? Y bien, o sea, muy entretenida, yo me llevé mis libros, mis cosas. Pero como al tercer, cuarto día eso ya empezó a flojear y caí y me puse muy triste. Y bueno, que no quiere decir que no estuviera triste al principio, ¿eh? Como os digo, en esa primera fase de shock pues estuve triste, me sentí muy culpable. Seguramente si os ha pasado lo mismo, conocéis a alguien que le haya pasado lo mismo, pues os habrá contado esto. Te sientes súper culpable porque aunque a mí no me dijeron la causa de por qué se rompió la bolsa, y de hecho la gine me dijo, mira Claudia, ahí puede haber 20.000 causas, muchas veces es muy difícil ver cuál es la causa, o sea, quítatelo de la cabeza y ya está. Pero te sientes muy culpable porque realmente no sabes si ha sido por tu culpa, si no, si ha sido porque no has sido lo suficientemente cuidadosa. En fin, rondan muchísimas sensaciones y sentimientos por ti y realmente te abruman, porque mucho, mucho. Lo peor para mí durante esos días que he estado encerrada, entre comillas, han sido separarme de mi bebé, o sea, de mi primer hijo, y literal, ha sido lo peor. Tuve mucha suerte de que hablando con la gine, pues les pedí un pequeño permiso, hubo un par de días o 3 que bajé al hall a ver a mi niño. Gracias a Dios, pues mi estado lo permitía porque yo no estaba encamada, no estuve con reposo absoluto, estaba en reposo relativo, obviamente no podía correr una maratón, pero también tenía que moverme un poquito, siempre con cuidado de que pensad que tenía la bolsa rota, ¿no? Con lo cual tampoco podía hacer muchos esfuerzos, pero eso para mí era un chute de energía, aunque por otro lado me daba ese chute de energía, pero por todo me quedaba súper triste porque le veía pues que él se ponía también súper triste cuando se tenía que despedir de mí. Fue súper duro, de verdad, si tenéis otros niños, fue súper duro separarme de él tanto tiempo, porque además es un niño pequeño que todavía el concepto de tiempo, de espacio, pues no lo tiene muy claro, ¿no? Y explicarle que mamá no iba a estar, el por qué no iba a estar, el ausentarme tantos días me hacía sentir súper mal, aunque yo sabía que estaba con mi familia y con su papá, pero me hizo sentir muy mal. Y recalco esto, lo que os digo, estos sentimientos, estas sensaciones que tuve, porque seguramente si habéis vivido esta experiencia o tenéis a alguien que la ha vivido, os lo dirá. Mucha sensación de culpa y mucha tristeza. Mucha preocupación, porque claro, otra cosa que ocurre, por ejemplo yo que di a luz en el hospital público, es que no tienes un personal de referencia. Sí que es cierto que cuando llevas ingresado tanto tiempo, pues al final acabas coincidiendo otra vez con las mismas personas, con el mismo turno, pero pues no tienes un gine, por ejemplo, de referencia. Entonces para mí era horrible que, yo qué sé, cada 2-3 días viniera un gine nuevo y me dijera algo diferente. Por ejemplo, una me decía que íbamos a esperar hasta la semana 35 porque todo iba bien, otros me decían que me iban a inducir el parto, porque bueno, la idea es eso, tenerme controlada, y luego pues te inducen el parto porque obviamente digamos que a partir de la semana 35 lo que ellos me explicaban es que el riesgo-beneficio
compensaría más tener al bebé fuera, ¿no? Con la bolsa rota, no se puede sostener tanto tiempo. Entonces había algunos que me decían que me iban a inducir el parto, yo qué sé, imaginaos. Venían un lunes y me decían que el miércoles me iban a inducir el parto, pero luego el miércoles venía otro y me decía, no, que vamos a esperar hasta el domingo. Y así estuve, como os digo, días y días, y eso fue para mí súper desesperante. Si tenéis la oportunidad de que os pueda ver alguien más o menos habitualmente, la misma persona, creo que es súper importante. Y vuelvo a destacar que el trato humano es lo principal. O sea, yo creo que si me hubieran tratado mal, la experiencia hubiese sido horrible para mí. Tuve muchísima suerte con las matronas, con el personal de prácticas, con las auxiliares, porque todas fueron súper amables. Y además lo bueno de estar tanto tiempo ingresada es que al final todo el mundo te conoce. Hijo, al final pues la sentías eso, ¿no? De tu familia, gente conocida. Al ver gente conocida era primordial para mí, que entrasen, que te preguntasen, que entrasen a la habitación a ver qué tal estabas, a ver qué necesitabas. Y sí que eché mucho en falta, y esto es algo que también quiero recalcar en el vídeo, la atención psicológica, ¿vale? Porque como tal no la recibí, y además como profesional de la salud, pues esto me toca a mí de primeras, ¿no? Y creo que es súper importante y estaría genial que se incluyese en los hospitales esa atención psicológica. A las mamás pues que están pasando pues por una situación difícil, que han perdido a sus bebés, que van a tener un niño prematuro o que están ingresadas por cualquier circunstancia, creo que sería genial que al menos de primeras, si tú quieres, te visitas un psicólogo, por ejemplo, para poder hablar, para contarle lo que te pasa. Creo que es principal, porque sí que te vienen a ver y te vienen a preguntar, pero pues creo que hubiera estado genial recibir esa atención, sinceramente. Ya sé que vamos muy a la cola, que hay mucha falta de recursos, pero al menos lo quiero plasmar aquí porque ya no solo bajo mi punto de vista, ¿no?, profesional, que yo soy psicóloga, sino como paciente, que eché en falta pues a lo mejor esa visita de un compañero, ¿no? Para preguntarte pues qué tal estás, qué necesitas, cómo te encuentras, hablar un poco por todas esas sensaciones y sentimientos que, como os digo, llegan de repente, te abruman y es muy complicado verte allí encerrado tantos días, la verdad. Obviamente cuando se fue acercando el momento pues yo también empecé a estar un poquito más tranquila, pero a la vez que estaba tranquila también estaba súper nerviosa porque pensad que se acercaba el parto. Ya me habían dicho que me iban a inducir el parto, que directamente iba a ser con oxitocina, porque yo con Leo fue cesárea y entonces tenía que ser así por protocolo. Pero claro, también era algo súper nuevo para mí, entonces por un lado me sentía aliviada, pero por otro lado me sentía como súper nerviosa porque llegara el momento, en fin. Ese día llegó, finalmente me inducieron el parto el 6 de febrero, pero ahí no acabó todo porque, aunque yo estaba muy contenta porque ya nos iban a bajar a inducírmelo y demás, y me pusieron la oxitocina, a pesar de estar nerviosa, yo sabía que ese día iba a ver a mi bebé, no acabó ahí, porque estuve 12 horas de inducción para nada, porque finalmente terminó en cesárea. Que yo ya sé que esto es algo muy habitual porque me estoy encontrando con muchísimas mamás que me han dicho que les ha pasado lo mismo. Pensad que yo, aunque di a luz a mi otro bebé, fue una cesárea, por tanto yo era una mamá primeriza al uso. Así que bueno, tengo que decir que a pesar de que fue un marrón porque estábamos agotados porque el proceso fue agotador, tengo que decir que el proceso fue muy agradable porque me tocó con una matrona con la que más o menos yo ya tenía confianza porque esos días de atrás ya la había visto varias veces, ya me había tratado varias veces, fueron súper atentas con nosotros, estuvieron muy pendientes de nosotros. Y bueno, incluso pedí la epidural, o sea, tuve esas contracciones, todo, lo que pasa que, bueno, pues por desgracia, pues no llegué a dilatar lo que tenía que dilatar, así que al final, pues fui a cesárea. Agotada, de verdad, estaba agotada porque teníamos mucho sueño, no habíamos dormido nada y yo estaba, dolorida no, porque ya tenía la epidural puesta, pero estaba agotada literalmente, además me pusieron una medicación para ablandar el cuello del útero y me hizo tener náuseas, yo llevaba sin comer muchísimas horas. Y bueno, pues la cesárea tengo que decir que fue súper diferente a la de Leo, porque claro, la de Leo pensad que fue una cesárea programada, fue una cesárea muy tranquila, con un profesional que yo ya conocía y fue todo como muy tranquilo. Esta segunda cesárea pues no fue así, fue como mucho más rápida y además eso, yo como que estaba ya con mal cuerpo, muy cansada, en fin. Aún así pues eso, ya me veis aquí, todo salió bien y tengo que decir que la recuperación está siendo muy buena.
de hecho, pues en cuanto me quitaron los puntos es como que ya volví un poco a ser yo, ¿no? Que ya podía bajar y subir escaleras, ya andaba totalmente erguida. Lo bueno de todo es eso, ¿no? Que salió todo bien, que mi bebé está bien, que ha sido prematuro, pero ha sido un prematuro tardío, porque al final aguantamos ahí hasta la semana 35 y además, pues eso, que me estoy recuperando muy bien, que las cesáreas ya sabéis que al final no deja de ser una operación y pues como toda operación implica todo lo que viene después, ¿no? El volver a empezar. Así que bueno, esta es un poco mi historia y os la quería contar porque, pues lo que os digo, a lo mejor estáis en mi misma situación o simplemente la queríais conocer. Y bueno, como os digo, no me ha tocado un parto normal de momento, aunque yo creo también que tenemos como muy idealizado que ese día tiene que ser muy especial, que todo tiene que estar muy preparado, que tenemos que fluir, que es posible un parto natural, pero bueno, muchas veces no es posible. De hecho, hoy estaba viendo el vídeo de Eva Davis, que también fue mamá hace poco, y lo cuenta, ¿no? Que es muy importante adaptarse, no tener expectativas, que os lo decía también en el vídeo del embarazo de Leo. Creo que el no tener expectativas es muy importante, o sea, yo para nada pensé que esto me iba a pasar, pero para nada, no se me pasó para nada por la cabeza, pero al final toca adaptarse, no queda otra, a las circunstancias, a lo que viene y sobre todo que pongáis especial atención a vuestra salud mental, lo recalco mucho porque, como os digo, en estos procesos pues todavía hay mucha falta de recursos y son situaciones complicadas. Esta ha sido mi experiencia en el segundo embarazo, como os digo, súper diferente a la primera, pero a la vez también no normal, aunque como os digo, tenemos que empezar a darle visibilidad a los partos no normales, que la mayoría de veces son así. Hay que también dejar de dulcificar, yo creo, ¿no?, esta etapa y también mostrar pues la realidad, que muchas veces no se puede. Ojalá todos los partos fueran naturales, ojalá todos los partos fuesen genial, pero muchas veces no depende de nosotras mismas y creo que esto es muy importante porque creo, y ya con esto termino, que genera mucha culpabilidad en la mujer, o al menos yo lo he vivido así, ¿no? El hecho de pensar que depende algo de ti, y sí que es cierto que a lo mejor alguna cosa puede depender de ti, pero al final es el bebé quien decide, son las circunstancias las que deciden. Mirad a mí, que la primera vez tuve una cesárea programada porque Leo venía de culo, no hubo manera ni con la versión cefálica de girarlo, recordad, y ahora pues con Luca ha sido un parto prematuro, que gracias a Dios ha salido todo bien, pero pues con una circunstancia totalmente diferente. Muchas gracias por ver este vídeo, de verdad, de corazón, porque para mí pues también es importante, es algo muy personal que espero de verdad que os pueda ayudar si estáis en la misma situación, porque yo también me he visto a las tantas de la mañana buscando vídeos de partos prematuros o de experiencias para encontrarme, como os decía al inicio, un poco más arropada. Y nada, que nos vemos muy prontito por el canal y os mando un besazo enorme. ¡Chao!